Hola, hola, espero se encuentren muy bien. Buenas noches, tengan todas. Como había dicho la semana pasada, durante esta semana vamos a seguir haciendo lo que es el examen del domingo antepasado, si no me equivoco. Y yo creo que durante esta tutoría vamos a terminar el examen. Y también les recuerdo que la tutoría de la próxima semana va a ser la última. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya vamos a iniciar. La clase pasada quedamos en este ejercicio que era sobre las medidas de los lados de un triángulo, que decía que si el perímetro de un triángulo es 12, entonces la medida de los lados de ese triángulo puede ser que si era 3 o 6 o que si era 5 perdón, 2 5 5 o 2 3 7. Aquí lo que teníamos que tener en cuenta era lo de la desigualdad triangular, que lo habíamos visto con un GeoGebra. Vamos a ver, vamos a ver si encuentro el enlace. No lo había enviado por el grupo. Voy a ver si comparto pantalla. Que lo habíamos visto como con este enlace, con este GeoGebra que decía que, por ejemplo, teníamos esos ángulos, perdón, esos lados, y teníamos que recordar que, por ejemplo, si tomábamos em, como referencia a un lado A, entonces el ángulo A tenía que ser mayor que el ángulo B menos C, pero menor que el ángulo B más C. Entonces es como tiene que ser menor que la resta de los otros dos ángulos, perdón, tiene que ser mayor que la resta de los dos ángulos anteriores y tiene que ser menor que la suma. Entonces tener en cuenta como esa desigualdad triangular, vamos a ponerlo como así. Entonces, puedo dejar de compartir. Bueno, cualquier cosa, el enlace lo pueden encontrar en el grupo, ya lo había pasado. Y que, por ejemplo, si nosotros tomamos como referencia al ángulo 5, entonces eso tiene que ser, mm, este ángulo tiene que ser 5 menos 2 y tiene que ser mayor que 5 más 2. Entonces, esto sería 3 y 5 y 7, algo así. Tiene que ser menor que 7 pero mayor que 3. Igual con el 2 igual con los demás números, pero va de este estilo. Entonces tiene que ser 2, podría ser el número 2, y puede ser un lado de 2, o los dos de 5, o uno de 2, uno de 5 y otro de 6, o los dos de 6 y así sucesivamente, digamos. Tiene que estar como entre esos. Y luego ya podemos ver el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Si en un triángulo las medidas de dos de sus ángulos internos son 14 y 66, entonces la medida del tercer ángulo interno corresponde a... Entonces nosotros podemos hacer aquí un triángulo, suponiendo que, ¿verdad? Las medidas no van a ser exactas, y tener en cuenta que, por ejemplo, uno de sus ángulos va a medir 14 grados.
digamos que se va a medir 66 grados. Entonces hay que encontrar esto. Para hacer este problema es importante recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, para poder encontrar el siguiente ángulo, lo que hacemos es agarrar 180, le restamos 14 y le restamos 66. Y eso nos va a dar 80 menos 14 menos 66, da 100. Entonces es la opción C. ¿Alguna pregunta con respecto a alguno de estos dos ejercicios? Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, considere la siguiente figura. Entonces nos dan un triángulo y ahí nos dan algunos de sus lados como prolongados, que son esas flechitas que están acá, y nos pregunta la medida del ángulo X. Entonces nos dicen la medida del ángulo X corresponde a. Entonces, para encontrar la medida de X, tenemos que encontrar esta medida de acá. Porque, bueno, aquí podemos darnos cuenta que estos dos ángulos, este ángulo más ese que es X, forman un ángulo de 180 o par lineal. Entonces, aquí lo que también tenemos que tener en cuenta es que las medidas de los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces podemos hacer 180 menos 32 menos 52. Y esto nos va a dar, vamos a ponerle Y, y esto nos va a dar Y. Entonces Y es igual a 180 menos 32 menos 50, es 51, no 50. Y nos da 97 grados. Ahora, para poder encontrar el ángulo X, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para encontrar el ángulo X, este es igual a 180 menos 97, que le vamos a restar el ángulo Y que nos había dado 97. Esto nos va a dar el ángulo X que es igual a 83 grados, que es la opción A. Vamos con el siguiente. Dice, si dos ángulos externos de un triángulo miden 120 y 90, entonces la medida del tercer ángulo externo corresponde a, este es, aquí lo que tenemos que recordar es que la medida de los ángulos externos de un triángulo, entonces voy a ponerlo, la suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados.
Entonces, para poder encontrar la medida del tercer ángulo, lo que vamos a hacer es agarrar 360 grados y restarle 120 y también vamos a restar 90. Y esto nos va a dar el resultado, que es 150, que es la opción B. ¿Alguna pregunta con respecto a algún ejercicio, este o el otro? Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, considere la siguiente figura y nos dan esa figura de ahí y nos preguntan por la medida de ese ángulo que está ahí. Entonces, ¿qué es este? Verlo. Pregunta la medida de ese ángulo. Aquí es importante tener en cuenta que la medida de los ángulos internos de un cuadrilátero, bueno, esto es un cuadrilátero, entonces la suma de las medidas de los ángulos de un cuadrilátero es igual a 360. Entonces, si de manera similar al ejercicio anterior, lo que vamos a hacer es tomar 160, le restamos 62, le restamos 86 y también le vamos a restar 80. Esto nos va a dar ese resultado. Y esto nos da como resultado 124 grados. Esto nos va a dar, que es la opción A. Entonces aquí es importante manejar esos conceptos, que la suma de los, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, que la suma de los ángulos externos de un triángulo suman 360 y que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero suman 360. Ahora sí, podemos seguir al siguiente ejercicio. Este se ve un poquillo más diferente y dice que para esta imagen se van a contestar los ítems 38 y 39. Entonces, ahí nos dicen que es un rombo y que C está entre dos puntos que son D y E. Y nos da la medida del ángulo KBC, que ya vamos a señalar el ángulo KBC, que es este de acá, nos dicen que da 37 grados. Entonces nos dicen que es un rombo y nos preguntan esta medida, que es X. Vamos a ver, por acá nos dicen que este es de 90, quiere decir que todos estos ángulos, otros ángulos son de 90. Mm, quiere decir que nosotros podemos encontrar este ángulo de acá. Este ángulo es igual, vamos a ver el ángulo, la medida del ángulo B de K es igual a 180 menos 90 menos 37. Entonces la medida del ángulo BCK igual a 53 grados. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Buscar la medida de este ángulo de acá. Luego, ¿qué otra cosa podemos hacer? Aquí podemos establecer otra relación que también, por ejemplo, como es un rombo, entonces aquí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, estos lados miden igual, estos dos también van a medir, van a tener la misma medida. Se me perdieron unos colores. A ver. Estos dos van a tener la misma medida y también
estos dos también van a tener la misma medida. Todos esos triángulos son eh, congruentes, son triángulos congruentes. También esto quiere decir que este ángulo de acá también va a medir 53. Entonces, como ese ángulo mide 53 y ya tenemos que este mide 53, y también nos dicen que C está entre D y E, quiere decir que esto de acá es una línea recta. Por lo tanto, la suma de estos ángulos de acá, suma de estos ángulos de acá nos va a dar 180. Entonces, el valor de X lo vamos a encontrar de la siguiente manera. X es igual a 180 menos 53 menos 53. Entonces, X va a tener la medida de 74 grados, que es la opción C. Luego nos dicen, ¿cuál es el área del rombo? Entonces, para recordar, tenemos que recordar lo que es la fórmula de la medida, bueno, fórmula, el área del rombo. Entonces, vamos a ver, el área del rombo es igual a diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2. De la siguiente manera, ¿cuál es la diagonal mayor? Vemos que es esta de acá. Vamos a ver si la pongo de un color. Es esta de acá. Esta es la diagonal mayor. Y esta otra va a ser la diagonal menor. Como ya les había dicho anteriormente, este segmento, este segmento de acá va a medir 3 y este otro segmento va a medir 4. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que entonces la diagonal mayor es 4 más 4, que es igual a 8, y la diagonal menor es igual a 3 más 3, que es igual a 6. Entonces, vamos, ya podemos encontrar el área del rombo, que es igual a 8 por 6 dividido entre 2. Y esto nos da como resultado 24. Entonces, ¿cuál sería el área del rombo? Sería igual a 24, que es la opción B. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio o algún otro que hayamos hecho? Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, considere la siguiente figura formada por un rectángulo. En el siguiente, perdón, en el cual se destacan en gris tres triángulos rectángulos congruentes entre sí. Con la diagonal, vamos a ver, OE es igual a 2 y FN, FN es igual a 3. Y bueno, aquí podemos ver, esto es igual a 2, esto es igual a 3.
Esto es igual a 2 y esto es igual a 3. Luego nos dicen cuál es el área de la parte sin colorear en la figura. Aquí lo que podemos hacer es sacar el área del rectángulo, porque nos dicen que es un rectángulo, sacar el área del rectángulo y sacar el área de uno de los triángulos. Si sacamos el área de uno de los triángulos, sabemos que son 3, entonces esa área lo multiplicamos por 3 y restamos esa área, el área total del rectángulo, de la siguiente manera. Entonces, sabemos que como es un rectángulo, los lados opuestos tienen que tener igual medida. ¿Qué vamos a hacer? Sacar el área del rectángulo. Entonces, área del rectángulo es igual a, bueno, aquí sabemos que entonces esto va a medir 4 y esto de acá va a medir 6. Entonces, el área del rectángulo es 2 por 6, perdón, no es 2, es 4. 4 por 6 quedaría 24. Luego, para sacar el área de uno de los triángulos, es igual a 2 por 3 dividido entre 2. Y esto nos va a dar como los 3. ¿Por qué? Porque el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Sí, claro, ya casi me vuelvo. Dice, el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, podemos agarrar esta como base y esta como altura porque este es un ángulo de 90 grados, este es otro ángulo de 90 grados y nos dicen que son triángulos rectángulos. Entonces, por eso es que podemos hacer eso. Y al final esa área nos da 3. Ahora sí, si nosotros sumamos o multiplicamos por 3 esa área, porque es el área de la región sombreada, voy a poner R sombreada, es igual a 3 por 3 porque son 3 triángulos congruentes. Entonces hacemos esa multiplicación de 3 por 3 que nos da como resultado 9. Entonces, el área de la región sin sombra, bueno, aquí, y sombrear es igual a 24 menos 9, que esto nos da como resultado 15, que sería la opción C. Ahora sí, me voy a volver un toquecito a la pregunta anterior, que era la 39, que da 24. La pregunta 39 da como 30, sí, 24, la opción C, porque ahí sacamos el área del rombo, que es la diagonal mayor por la diagonal menor, dividido entre 2. Nosotros al hacer la diagonal, habíamos visto que la diagonal mayor es esa que está en rosado y la diagonal menor es esa que está como en amarillo. Entonces sí, eso era, con mucho gusto. Ahora sí, vamos con el siguiente ejercicio que dice, bueno, nos presentan esa imagen, que es un cuadrilátero llamado ABCD y que esta imagen corresponde, bueno, responde a los ítems 41 y 42. Entonces vamos a ver qué dicen los ítems 41 y 42. Dice que el punto medio del segmento AB corresponde a, entonces nos pregunta sobre el punto medio del segmento AB. Es este segmento de acá, vamos a señalarlo como en rojito. Ahí. Entonces es este.
Mm, en la imagen, en la misma imagen, como nos dice, bueno, ahí nos indican que, por ejemplo, cada cuadradito es de una unidad. Entonces aquí hace uno, esto es cero, aquí es menos uno, aquí es tres, aquí es cinco, y también de manera similar con estos. Entonces aquí, si este es tres, este va a ser cuatro. Entonces aquí podemos ver que son, vamos a ver si el otro color, que este es un cuadradito y este es otro cuadradito. Y los cuadraditos tienen las mismas medidas, por lo mismo. Entonces, si son cuadraditos congruentes, quiere decir que de este punto, bueno, este segmento va a ser igual a este segmento. Por lo tanto, el punto medio del segmento AB es ese punto que está en azul. Y ese punto que está en azul es 0,4. Porque aquí tenemos que recordar que bueno, aquí está. Vamos a ver, aquí está el, la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. Entonces aquí tenemos que recordar que siempre que nos vamos a referir a coordenadas, vamos a poner las coordenadas X y luego la Y. Bueno, X, Y. Y en X veamos que el punto no se mueve en el plano cartesiano. Vamos, aquí no se mueve. Se ve como en esta parte, en X igual cero. Pero vemos que el punto sí se eleva. Entonces a la hora de elevarse llega hasta 4. Entonces por eso es 0,4. ¿Qué sería la opción 0,4? La opción A. Aquí es porque es X, Y, que es igual a 0,4. Sí, aquí hubo como una confusión en la parte del orden del X, Y. Luego nos dicen que un punto interior al cuadrilátero ABC corresponde a, entonces dice que un punto interior. Vamos a ver, dicen que veamos el punto 0,3, que es como la que está señalado. Entonces, 0,3, perdón, 0,3. Vamos a ver si pongo el punto aquí. Aquí está el punto 0,3. Veamos que está en el interior del cuadrilátero. Luego por ahí nos dicen que el punto menos 4, perdón, menos 1,4. Veamos que es vamos a ver, es este de acá, que dicen que es menos 1,4. Veamos que está fuera del cuadrilátero. Y luego nos podemos devolver otra vez y revisar el 4,2. El 4,2 es este de acá, también está fuera. También está fuera. Entonces el único punto interior es esta de acá, que efectivamente es la opción B. Luego, bueno, ¿alguna pregunta con respecto a algún ejercicio, alguno que hemos hecho por el momento? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la 43? Y dice lo siguiente. Sea la siguiente sucesión
2, 5, 10, X, 26, 37. Se mantiene el patrón, entonces el valor de X corresponde a... Ujú. Esto es un poco interesante. Vamos a ver qué dice. Entonces tenemos este patrón, perdón, sucesión, que es 2, 5, 10, X, 26 y 37. Vamos a ver si encontramos algún patrón. La diferencia entre estos dos números es 3. Si a nosotros dos le sumamos 3, nos va a dar 5. La diferencia entre 5 y 10 es 5. La diferencia entre esta y esta no la sabemos. Y la diferencia entre esta y esta tampoco la sabemos. Pero la diferencia entre estas dos, creo, si no me equivoco, es 11. 37 menos 26 es igual a 11. Aquí podríamos ver que, voy a hacer la prueba de que mm, ahí sería como ver que son números primos, ¿verdad? Porque veamos, el 3 es un número primo. Vamos a ver, es como una suma de los números primos, porque está el 3, el 5. Probemos con 7 y luego con... mm, o tal vez no sea así, sino que va de 2 en 2. Entonces probemos con 9. Y 9 ya sabemos que no es un número primo, pero podemos hacer la prueba. Entonces, acá sumemos 7. Entonces, X va a ser 17. Y a 17 le sumamos 9, nos va a dar 26. Entonces, no es un patrón de suma de números primos, sino que van sumando números de 2 en 2 hasta llegar a 11. ¿Qué quiere decir? Que entonces agarra 2, 2 le suma 3, da 5. Luego agarra 5, voy a poner el otro para que se diferencie. Ahora sí, si a nosotros 5 le sumamos 5, da como resultado 10. Pero eso no puede ir así. Entonces nosotros tenemos 5, le sumamos 5 y nos da 10. Luego tenemos 10, sumamos 7 y nos va a dar 17. Luego tomamos 17, le sumamos 9 y nos da como resultado 20, 26. Y finalmente tomamos 26, le sumamos 11 y nos da como resultado 37. Y se está cumpliendo ese patrón. Entonces el valor de X sería igual a 17, que sería la opción B. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, sea la siguiente sucesión, 20, 19, 17, y así sucesivamente. Si se mantiene el patrón, entonces el valor de X corresponde a... aquí
Este es un patrón descendente, quiere decir que va de mayor a menor. Entonces podemos ver aquí la sucesión que dice que va a 20, 19, 17, 14, 10, 5, finalmente X. Entonces aquí veamos que la diferencia es 1. Luego la diferencia entre 19 y 17 es 2. Luego la diferencia entre 17 y 14 es 3. Luego la diferencia entre 14 y 10 es 4. La diferencia entre 10 y 5 es 5. Entonces la diferencia entre 5 y X tiene que ser 6. Entonces aquí va restando porque le estaba diciendo diferencia. Entonces aquí vamos a ir restando. Entonces la diferencia iba restando porque va para abajo. Por lo tanto, para encontrar el valor de X, nada más hacemos 5, hacemos, hacemos 5 menos 6. Esto es igual a -1, que sería la opción C. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, una situación que evidencia una relación inversamente proporcional corresponde a... Aquí tenemos que recordar que una relación inversamente proporcional quiere decir que tenemos una relación que mientras el número... No, qué pecado. Bueno, vamos a seguir. Dice, en una relación inversamente proporcional quiere decir que mientras un número va subiendo, el otro va bajando. Por ejemplo, si cierta cantidad de trabajadores dura cierta cantidad de horas, y nosotros aumentamos la cantidad de trabajadores, entonces esas horas de trabajo van a bajar, porque a mayor trabajo, menos cantidad de horas, o mayor personal, menos cantidad de horas. O, o por ejemplo, si tengo un concentrado, bueno, cierta comida para cierta cantidad de gatos, si tengo más gatos, la comida me va a durar menos. Entonces, vamos a leer por una. Dice, la velocidad de un auto versus el tiempo que tarda en completar el kilómetro. Esto aquí podemos ver que si un auto va a mayor velocidad, el tiempo será menor. Entonces, a mayor velocidad, menor tiempo. Luego, los kilómetros de recorrido de un auto versus los litros de gasolina que consume. Aquí veamos que si el auto recorre más kilómetros, entonces los litros de gasolina que consume van a ser mayor. Y de manera similar, si recorre menos recorrido, entonces va a gastar menos litros de gasolina. Y luego la opción C, que es la cantidad de caballos de fuerza de un auto versus la potencia del motor, que igual a mayor cantidad de fuerza, mayor potencia. Igual si es menor, menor. Por lo tanto, ahí la opción correcta sería la opción A, que sería, sí, esa misma. Ahora sí vamos con la siguiente. Dice, que es la opción 46. Dice, una lavadora utiliza 2 onzas de jabón para lavar 6 kilos de ropa. ¿Cuántas onzas de jabón
se necesita para lavar 15 kilos de ropa. Entonces, ahí sería a mayor cantidad de onzas de ropa, perdón, a mayor cantidad de kilos de ropa, más jabón se le tiene que echar. Entonces, aquí sería, por ejemplo, tenemos que 2 onzas son a 6 kilos de ropa. Si nosotros tomamos 6, lo dividimos entre 2, nos da como resultado 3. Entonces, si quiero lavar 3 kilos de ropa, entonces ocupan 1 onza de jabón. Entonces, si quiero lavar 15 kilos de ropa, entonces 15. mm, Veamos que tres por 5 hace 1 por 5. 3 por 5 es 15. Estamos hablando de 15 kilos de ropa y serían 5 onzas. Entonces, si nosotros tenemos 3 kilos de ropa y por 3 kilos de ropa, bueno, se va a ocupar 1 onza de jabón, entonces si nosotros multiplicamos por 3, bueno, por 3 no, por 5 la cantidad de kilos de ropa, entonces de manera similar va a ocurrir con las onzas de jabón. Si multiplicamos por 5 a un lado, vamos a multiplicar por 5 al otro. Entonces, si se necesitan lavar 15 kilos de ropa, se va a necesitar 5 onzas de jabón, que sería la opción A. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Ok, entonces vamos con la siguiente. Dice, Raúl, tar- Raúl tarda de su casa al trabajo 3 horas viajando 60 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad deberá viajar Raúl si desea tardar del trabajo a su casa solo 2 horas? Entonces, va a 60 kilómetros por hora en 3 horas. Vamos a ver. Esta es una relación inversamente proporcional, porque vea que si va más rápido va a tardar menos. Entonces, si queremos que tarde menos, tiene que ir más rápido. Por ejemplo, vamos a ver si necesita 2 horas, si necesita tardar 2 horas, entonces vamos a ver, entonces, perdón, 3 horas, 70 kilómetros por hora.
Entonces, si queremos que dure 2 horas, y por ejemplo, en 1 hora, vamos a ver si me acuerdo. Si no, ahí me ayudan. Aquí lo mejor sería dividir por 3 o dividir por 60. Aquí vamos, 60 kilómetros por hora. Va, por ejemplo, 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora quiere decir que en 1 hora va a recorrer 60 kilómetros, ¿verdad? Entonces, si dura 3 horas, va a recorrer el doble. El doble, no, perdón, el triple. Entonces ahí tenemos que multiplicar 60 por 3, que sería 180. Vamos a correr esto un momento acá. Tener en cuenta esto, porque va a 60 kilómetros por hora. Luego, si queremos recorrer esos 180 kilómetros en 2 horas, quiere decir que, por ejemplo, tiene que ir a la mitad de tiempo. Entonces, en 2 horas, digamos que en 1 hora recorra 180 kilómetros, porque digamos que va a 180 kilómetros por hora. Entonces, aquí em, vamos a hacer la relación inversamente proporcional. Vamos a multiplicar acá por 2 y si por un lado multiplicamos, por el otro dividimos. Entonces sería 180 dividido entre 2. Entonces en 2 horas, para que recorra 2 horas, tendría que ir a 90 kilómetros. ¿Qué sería esto? Entonces, para que tarde 2 horas, tendría que ir a 90 kilómetros por hora. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, para responder los ítems 48, 49 y 50, considere la siguiente información. En una escuela de 80 estudiantes se realiza una investigación sobre el color favorito de los tres que tiene la bandera de Costa Rica, de los tres colores, ¿verdad? Entre rojo, blanco y azul. Para ello se eligieron 17 mujeres y 15 hombres. La población de la investigación está constituida por, y tenemos que recordar los conceptos, que por ejemplo, la población es como mm, a quienes va dirigido la investigación. Por ejemplo, si hablamos a la población de Costa Rica, pues, supongamos que sí son 5 millones de habitantes. La población va a ser 5 millones de habitantes.
Pero para poder hacer la investigación no se puede hacer como un censo de los 500, perdón, 5 millones de habitantes. Entonces, digamos que solo se va a tomar una muestra de 500 personas. Entonces, de 5.000 habitantes va a ser la población y la muestra va a ser las 500 personas encuestadas o así. Entonces, ahí la población es la escuela, bueno, la cantidad de estudiantes que tiene la escuela. La población son los 80 estudiantes. Luego la muestra va a ser 17 más 15, que si no me equivoco, eso da como 32. No, mentira. 32. Sí, da 32. Esa es como la muestra. Entonces ahí la población sería la opción C, que son los 80 estudiantes. Luego, por ahí nos dicen, la muestra de la investigación está constituida por los 32 estudiantes, que son las 17 mujeres y los 15 hombres. Y vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Cada dato es de naturaleza cuantitativa. La variable es de naturaleza cuantitativa. No, y tampoco no. Porque veamos que ahí nos dicen una investigación sobre el color favorito. El color favorito, veamos que nos va a decir, la pregunta va a ser, ¿cuál es su color favorito? Y la persona de estos tres. Entonces la persona va a decir, ok, mi color favorito es rojo, azul o blanco. No va a decir 5, 6 o 7, no. Va a dar como respuesta un color. Entonces, el color azul elegido por un encuestado ejemplifica lo que es una observación o dato estadístico. Es un dato estadístico porque la persona, ok, como les estaba diciendo anteriormente, la pregunta va a ser, ¿cuál es su color favorito de estos tres? Y la persona va a decir azul. Efectivamente, es un dato estadístico. Luego, la siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes variables es de naturaleza cualitativa? Cuando hablamos de variables cualitativas, son las variables que nos va a dar como respuesta una cualidad o algún favoritismo. La pregunta va a ser, ¿cuál es su color favorito? Mi color favorito es el azul. Va a decir cuál es su color de ojos, azul, café, o cómo es su pelo, lacio, rizado, o así va a decir, ¿cuál es su comida favorita? Mi comida favorita es la hamburguesa. Y cuando estamos hablando de variables cuantitativas es cuando una persona la persona va a contestar a la pregunta un número. Por ejemplo, cuánto mide usted? Mide 1,80 m, 1,70 m, 1,50 m, ¿qué edad tiene? 30, 20 y así sucesivamente. Va a dar como dato un número. Eso es si es cuantitativa. Si es cualitativa, nos va a responder un favoritismo, una cualidad, así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, la opción A nos dice la masa de los atletas de 100 metros planos. La masa quiere decir cuánto pesa, bueno, algo así, cuánto pesa, digamos. Entonces, por ejemplo, la persona le van a medir el peso y el peso ¿qué es? Un número, descartado. Luego, la marca de champú más usada en el país. La marca de champú más usada en el país. Y la pregunta va a ser, ¿cuál es la marca de champú que usted usa? Y la persona va a decir, Pantene, Sedal, Head and Shoulders. Va a contestar con, con una palabra, digamos, eh, la marca. Entonces, en este caso sería la opción B.
Luego, la opción C dice la talla de los neonatos en el país. La talla quiere decir un número, va a decir, no sé, 45, no sé, pero va a ser un número, nos va a indicar un número. Incluso si la persona dice S, M o L, eh, S es de small, que es pequeño, M es de mediano y L es de grande o algo así. Es de grande, ¿verdad? Bueno, en inglés. Entonces, sí, la persona siempre va a decir una medida. En cambio, la marca de champú va a contestar con una palabra. Luego, la opción, bueno, el número 52, la siguiente pregunta dice, si la cantidad de bolinchas que poseen cuatro niños es la siguiente, 11, 14, 23 y 12, entonces en promedio hay tantas bolinchas. Entonces, aquí sería, digamos que un niño tiene 11 más 14 más 23 más 12. Entonces, un niño tiene 11, otro niño tiene 14, otro tiene 23 y otro tiene 12. Son cuatro niños. Entonces, aquí tenemos que recordar que el promedio es la cantidad, en este caso, del número de datos, perdón, en este caso, la pregunta es, ¿cuántas bolitas tiene usted? Entonces, el niño va a decir 11. Entonces, sumamos 11 más 14 más 23 más 12 y lo vamos a dividir entre el total, en este caso de niños, que va a ser 4. Entonces, tenemos esta suma, 11 más 14 más 23 más 12 dividido entre 4 nos da como resultado 15, que es la opción A. ¿Alguna pregunta respecto a alguno de estos ejercicios? Ok, entonces vamos con el siguiente. Vamos a ver. Ay, saqué el 55 un montón de veces. Bueno, no importa. Ya casi terminamos. Dice, para responder los ítems 53 y 54, considere la siguiente información sobre las edades de 10 atletas. Por ahí nos dice la edad en años y el número de atletas. Entonces, el número de atletas que tienen 20 años son dos. Luego, la edad 21, 5 atletas tienen 21 años y 3 atletas tienen 22 años y el total de atletas efectivamente es 10. Entonces, la moda entre los atletas es 21, sí. ¿Por qué es 21? Porque la moda es el dato que más se repite. Es el dato más repetido y que tiene mayor cantidad y así sucesivamente. Veamos que el número mayor entre 2, 3 y 5 es 5. Y 5 atletas tienen 21 años. Quiere decir que entonces la moda es 21. Luego, hay tantos atletas del grupo que quienes poseen la mayor edad de todos. La mayor edad de todos. Vamos a ver si la edad más grande entre 20, 21 y 22 es 22. Entonces ahí tenemos que fijarnos. ¿Cuántos atletas tienen 22 años? Uy, no escribí. Entonces, sí, efectivamente, hay tres atletas del grupo quienes poseen la mayor edad de todos, que es la opción B, 3. Entonces, tres atletas tienen 22 años. Y luego vamos a la última pregunta que dice, en la siguiente tabla se muestran las edades, las utilidades, perdón, las utilidades en dólares obtenidas durante 4 meses en una floristería.
Entonces, por ahí dice que en el mes de diciembre fueron $1.000, en enero fueron $400, en febrero fueron 2.400 y en marzo fueron 600. Entonces, la mayor diferencia en las utilidades entre dos de estos meses corresponde a, efectivamente, 2.000 colones, sí, es verdad, $2.000. ¿Por qué? Porque ahí la idea es como hacer, como les iba diciendo un día de estos, cuando nos dicen, perdón, cuando nos dicen diferencia, nos indican una resta. Entonces podemos agarrar, por ejemplo, 1.000, no sé, por ejemplo, podemos agarrar 1.000, le restamos 400 y nos va a dar 600. Podemos agarrar 2.400 y le restamos 400 y nos va a dar 2.000. Podemos tomar luego 600 menos 400 y esto nos va a dar 200. Veamos que ahí, si hacemos eso con los demás, ahí la mayor diferencia, ok, la mayor diferencia va a ser 200, que es la opción B. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Algún otro? ¿Alguna otra duda que tengan? Al final, sí, sí les, sí les dieron los números. Digamos, sí les dio la cantidad de preguntas buenas, ¿ok? Bueno, ahí el consejo que les puedo dar, bueno, hasta aquí vamos a llegar a la clase de hoy. Ahí el consejo que les puedo dar como para, tal vez pueda haber alguna pregunta apelable, tal vez lleguen a apelar algún otro. Eh, Creo que había una, pero no me acuerdo si era este o el del otro examen que hicimos que podría ser apelable, pero a veces hacen alguna apelación y por esa apelación suben como un punto. Entonces, por ahí. Y por otro lado, ahí les recomiendo que si siguen, eh, que sigan, digamos, intentando hacer los exámenes, estudiando. Pues lo que les voy a recomendar ahí es practicar mucho, practicar, practicar, ¿sí? Sí, 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 ojalá, porque casi siempre lo que hacen es como si hacen una pregunta más redactada, o sí, la redactan mal, lo que hacen es como dar ese punto. Entonces, dan un punto extra o algo. Digamos, dan ese punto. Em, Mi recomendación es como que sí, que practiquen, que ojalá agarren los exámenes. Si ustedes practican de los exámenes, pueden, pueden agarrar como el toque hay muchas preguntas que son preguntillas trampa, que hay que tener mucho cuidado. Por un lado vi que tal vez la parte de geometría es a veces la que más nos cuesta, la parte de las paralelas, entonces, de las rectas paralelas o de los ángulos, puede ser una de las partes más difíciles, que sí es verdad porque son muchos conceptos que hay que manejar, pero eso les digo que sí se logra como repasando mucho. Lo que podría hacer es como tal vez mandarles videos, algunos videos de rectas paralelas. Y sí, eso sería todo. Muchísimas gracias por conectarse hoy. Igual les voy a mandar todo lo que hicimos hoy y con lo de pasada. Y vamos a ver si la próxima semana voy a preguntar por ahí el grupo
y la próxima semana, que va a ser la última, eh, hagamos algún examen o no sé si prefieren algún otro tema. Entonces, eso sería todo. Vamos a preguntar por el grupo a ver si prefieren hacer como alguna práctica de todo, que sería como hacer un examen, o el tema que más les cuesta puede ser la parte de geometría o y veo que es la parte de las rectas paralelas. Pero sí, ahí cualquier cosa voy a poner en el grupo a ver qué prefieren. Muchísimas gracias por conectarse y buenas noches.